Dios no hace milagros por un pacto. Dios hace milagros por mi fe, no por lo que yo le pueda dar económicamente. ¿Usted no ha escuchado eso? En la televisión lo he escuchado, y de pronto en algún predicador, algún congreso, un profeta que invitaron a una iglesia. Yo creo en los profetas, yo creo en la profecía, pero yo no creo en el profeta que quiere manipular la gente. Wow. Yo no creo en un profeta que dice: venga y es que yo de usted voy y pactaría por eso. No, porque es que Dios no obra de esa forma. Dios hace milagros por mi fe. Diga conmigo: Dios hace milagros por mi fe. Vamos a quitarnos esa idea de la cabeza, que entre más yo dé, más milagro tendré. Entre más yo pueda dar económicamente, más voy a tener. No, eso no es así. Perdónenme los predicadores que estoy diciendo, pero Dios me ha llamado a hablar verdad. Y eso que por tantos años nos enseñaron no existe. O que me lo muestre en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que entre más de el milagro me va a suceder? No lo dice. Por eso el tema de hoy, yo le decía esta mañana bien temprano, que Dios me había entregado esta palabra desde el día jueves en la adoración. Y esta palabra yo la pronunciaba constantemente al final mientras orábamos y estábamos ministrando al Señor. Yo decía: por la fe sucederá, por la fe sucederá. Y es que va a suceder es por mi fe, no por lo que yo pueda dar, porque a Dios no le importa lo que tú des. A Dios lo que le interesa es lo que tú creas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre así: por la fe sucederá. Por la fe sucederá. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 17 hasta el 20. Romanos capítulo 4 versículo 17 al 20. ¿Lo tienen? Carta a los Romanos capítulo 4 versículo 17 al 20. Dice la palabra del Señor: como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? De Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La carta a los Romanos está hablando de un hombre que se habló en Génesis, y que en los Hebreos capítulo 11 también habla sobre aquellos hombres y mujeres que fueron hombres de fe. Por eso hemos escuchado y hablar sobre la fe. Y la fe, dice Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un texto muy conocido, muy predicado por muchas personas. Pero cuando habla de la fe no dice tienes que dar. Pero aquí en los Romanos está hablando de un hombre que es considerado el padre de la fe.
Abraham fue un hombre considerado como el padre de la fe. Y ¿sabe algo? No ha sido en vano, por lo cual Dios lo llamó como padre de la fe, porque él creyó a Dios y se aferró a la promesa, incluso frente a cualquier pronóstico que había sido dado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vemos lo que está así al frente, está en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, y eso es lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos lo que vemos. Y a pesar de todo esto, dice el versículo 18, dice, él creyó. ¿Quién? Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Juan David, versículo 18, colócamelo en otra traducción. La TLA creo que está ahí. Y miren lo que dice esta traducción, esta palabra. Dice, él creyó en esperanza. No, la TLA, otra versión, nueva versión internacional. Dice, contra toda esperanza Abraham creyó y ¿qué? Y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Habían pronósticos que le habían dado a Abraham, o que él físicamente sabía que tenía. Uno, es que ya era anciano. La Biblia está diciendo, era siendo de casi 100 años. Y en ese tiempo, perdón lo que voy a decir, no existía el Viagra, no existía medicina para la potencializar la sexualidad, no lo había. Dice la palabra, siendo de casi 100 años. Imagínense una persona de 100 años. No puede ni caminar. Tiene que caminar como con bastón, si acaso en silla de ruedas también. Ayer salimos con mi familia a comer algo y vimos una señora, yo creo que tendría que unos 90 y algo, ¿no? Me imagino yo. Pero iba en silla de ruedas, la llevan en una silla de ruedas. Y ella tenía una diademita con unas orejitas de conejito, y tenía una muñequita. Y ella se volvió un bebecito, estaba jugando con una muñequita. Y la llevan en silla de ruedas, una persona mayor. Nos causó tanta ternura. Vimos a esa ancianita allí, toda débil, toda... no sé, como tan delicadita, frágil. ¿Cuántos hace? Unos 91, 92 años, pienso yo, no sé. Pero no podía caminar, y aquí la palabra dice que Abraham tenía casi 100. No sé cómo caminaría Abraham, si estaba vigoroso todavía. Pero aún él decía que creyó en esperanza contra esperanza. Era ya anciano también, y había algo que iba en contra de su milagro, de lo que él podía ver o lo que Dios iba a hacer. Era que su mujer Sara también era anciana. Ya se había acabado su periodo menstrual, ya había terminado. Y para que haya un nacimiento, para que haya una procreación, para que haya una gestación, tiene que haber un óvulo, tiene que haber un espermatozoide, para que al juntarse esto ocasione un milagro, el milagro de la vida. Pero ya Sara no le venía más. Lo de cada mes ya no había, no existía, no llegaba. La famosa menopausia no existía. Pero Abraham creyó lo que Dios le había dicho. Y a pesar de eso, le encimamos algo más: Sara era estéril. Pero
iba en contra de los pronósticos. Abraham está diciendo que creyó, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Porque el creer ocasiona una espera en nosotros. Porque cuando usted cree, tiene que esperar a que sucedan las cosas. Por eso hoy estábamos orando. Y sé que Dios puede transformar, sé que Dios puede hacer. Mucha gente en este momento está a la espera de un trasplante. Mucha gente en este momento está a la espera de un pronóstico, de un resultado médico. Mucha gente está esperando que sus quimioterapias terminen para que un cáncer sea sanado. Mucha gente está esperando una cirugía. Muchas personas están esperando que le den una cita con un especialista a 2, 3, 4 meses. Pero Abraham dice, creyó en esperanza. Y a pesar de que ya era anciano, su esposa era anciana, y aparte de esto era estéril, Abraham no se puso a pensar en esas cosas, sino que se fortaleció en Dios. Diga, se fortaleció en Dios. Y empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham, dice la palabra del versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando la gloria a Dios. Mira, muchas personas te pueden decir, eso no va a suceder. Muchas personas te van a decir, no, eso ya es terminal, eso se acabó, eso ya no se puede hacer nada. ¿No has escuchado esa frase? Ya no puedes hacer nada. Pero Dios es experto en cambiar las cosas. ¿Sabes que Dios dio una respuesta para ti, Dianita, en estos días? Hace unos meses, un par de meses atrás, no te lo había dicho. Yo te dije, en cuanto a tu negocio, que esperaras hasta que no se solucionara algo. ¿Sabes que Dios respondió? Ya puedes hacerlo, porque ya el Estado declaró que así no lo hayas hecho, lo que es tuyo es tuyo. Ya. Antes, cuando uno se divorciaba, ¿sabe qué ocurría? Que tenía que haber una separación de bienes. ¿Se acuerda de eso? Separación de bienes. Cuando se iba a divorciar, primero había una separación de bienes y luego sí el divorcio. Es decir, que lo que hayamos adquirido nosotros en el matrimonio, ¿sí? Y mientras estemos casados, lo que adquiramos va miti-miti, ¿no? 50-50. El Estado declaró que no importa si no te has divorciado, después de que ya no convivas con una persona, ya no hay miti-miti. Ya no lo hay. Ya lo que es tuyo es tuyo. Lo que adquiriste después de que tú dejaste de convivir con una persona, ya eso es tuyo. Ya no hay serrucho, ¿no? Ya no hay serrucho. Dios responde de formas tan diferentes. Pero en nuestra lógica humana miramos lo que puede suceder en nuestra realidad. Porque nosotros como seres humanos vemos lo natural. Nosotros vemos lo natural. Vemos que si esa silla está vacía, me puedo sentar en ella. Amén. Yo con mis ojos naturales, por mi lógica, puedo ver que si las nubes se pusieron negras, ¿qué va a pasar? Va a llover. ¿Sí o no? Esa es mi lógica. Y aún que si en la mañana temprano usted no ha visto que usted se levanta y el sol sale así fuerte, fuerte, y usted dice, va a ser un solazo hoy. Son las 6 de la mañana y el sol está pero así, calentando fuerte. Usted lo que primero que dice es, va a ser un solazo hoy, porque esa es tu lógica humana. Y nos sucede también, sabe que cuando usted va al médico
y sabe que está enfermo de algo, usted dice: tengo esto, yo creo que tengo esto, y le empieza a uno a doler algo, y hace como hace mi hija mayor, le empezó a doler algo y empieza: Google, tengo estos síntomas, tal, y empieza a escribir síntomas, y cuando se escribe todos esos síntomas le aparece el diagnóstico: esta enfermedad se llama tal. Y se automedica uno muchas veces, porque uno dice: es que ir a una EPS, eso es para que le manden lo mismo, acetaminofén. Uno va a la EPS con un dolor aquí y lo mandan ¿con qué? Con acetaminofén. Pero si usted va que porque tiene un dolor en la rodilla, ¿qué le mandan? Acetaminofén. Si le duele aquí la amígdala, ¿qué le dicen? Tome acetaminofén. Entonces uno empieza ya a automedicarse muchas veces, pero es nuestra visión natural. Le ponemos lógica a las cosas, y con Dios no hay lógica. Porque con Dios, escúcheme esto, con Dios la lógica es totalmente diferente a mi lógica, a lo que yo puedo creer, a lo que puede suceder. Cuando hay un proceso legal, usted sabe que paga un abogado, ¿es para qué? Para saber que le va a ayudar y que su proceso va a salir ¿qué? A su favor, ¿sí o no? Porque si no fuera así, usted no paga un abogado, ¿sí o no? Che, ¿para qué le voy a invertir plata si sé que no voy a ganar? Por eso el abogado le dice a usted: bueno, cuénteme qué es lo que tiene, cuál es el proceso suyo. Y el abogado le dice: eso lo sacamos adelante, eso lo ganamos. Pero cuando empiezan: está difícil la cosa, no, pero es que eso que usted me está contando, cuando empieza así, olvídese, no hay nada que hacer. Pero cuando usted paga un abogado, cuando ya pasa el proceso, le dice: lo ganamos. ¿Usted va qué? Confiado en lo que el abogado va a hacer, ¿sí o no? En la lógica de Dios, los procesos, así no estén a tu favor, los vas a ganar. Porque Dios está contigo. Vamos al versículo 18 una vez más. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Lo dice este versículo 18. En la lógica de Dios, yo quiero decirte, en la lógica de Dios, el mar se abre. ¿Cuántos han visto el mar abrirse? A ver, ¿cuántos de nosotros han visto el mar abrirse para que nosotros pasemos en seco? Ninguno. En la lógica de Dios, el mar se abre. En la lógica de Dios, puedes caminar sobre las aguas. En la lógica de Dios, la mujer estéril da luz. En la lógica de Dios, el que no puede ver lo hace. En la lógica de Dios, la enfermedad terminal no existe. Porque Dios puede cambiar, porque Dios puede hacer, porque Dios puede transformar. ¿Qué necesitamos para que Dios haga eso? Mi fe. Porque por la fe, diga, sucederá. Dígalo: por mi fe sucederá. Con Dios sucederá lo contrario a nuestra lógica, porque con Él no hay lógica, no existe. Dios mide y prueba nuestra fe. Pero usted dice: pero es que yo creo. No se trata de decir yo creo, es que no se basa en eso. Por eso quiero enseñarle algo, que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en lo que Dios le había dicho. Por eso, de eso se trata la fe, de creer en lo que Dios ha dicho de mí. Es que Dios te dijo que Él te iba a sanar, que por su llaga soy sano. Por eso es importante escudriñar la palabra,
Por eso es importante saber que cuando oramos al Señor, oramos conforme a la palabra. Usted no puede orar porque sí, ore conforme a la palabra. Cuando le recordamos las promesas al Señor, Él dice: ay, sí, yo dije eso, ¿verdad? Ahora, como lo estás creyendo, lo voy a hacer. Como lo estás reclamando, lo voy a hacer. La fe, nuestra fe debe tener un lenguaje anormal. Diga anormal. Me acuerdo de un pastor en Nueva York, cuando estuve predicando en su iglesia, y me gusta como él dice, él vive en Nueva York, pero es puertorriqueño, y me encanta como dice la palabra: ese hombre es un anormal. Ese tipo es un anormal. En lenguaje de la fe tiene que ser un lenguaje anormal, algo que va fuera de nuestra lógica. ¿Cómo así? Versículo 17, ¿qué dice? Lo primero es que la fe no ve mi razón. Diga, la fe no ve mi razón. Dice el versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida ¿a quién? ¿A quién? A los muertos. Y mire lo que dice después: y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe no ve mi razón. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. La fe no ve mi razón, no ve lo que yo estoy viendo. No, la fe no está diciendo, como decía Moisés, está frente al mar, atrás tiene el ejército del faraón. Dice: ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a pegar? Muchos del pueblo de Israel, ¿sabe qué dijeron? Devolvámonos para Egipto. Pero con Dios, esa razón fue cambiada. En la fe con Dios, el mar se abrió. Está fuera de mi lógica. ¿Cómo voy a creer o a pensar yo que el mar se va a abrir para mí? ¿Cómo voy a pensar a creer esto? La fe no ve mi razón. Por eso llama las cosas que no son como si fuesen. Lo otro es que la fe va más allá de las palabras. Eso es lo segundo. La fe va más allá de las palabras, porque no es solamente decir tengo fe. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos creen que va a pasar? Gloria a Dios, amén. ¿Usted tiene fe? Sí, tengo. No, es que va más allá de decir tengo fe. No es como la canción de Arturo Giraldo: tengo fe y lo puedo lograr. No es solamente eso. Dice la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es pues la fe? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿qué? Y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que esa es la confianza que yo tengo de que algo va a suceder. Es la confianza que yo tengo que Dios va a transformar. Es la confianza que yo tengo que 5 panes van a alimentar a una multitud. Mi lógica, como llegaron los discípulos: ¿y aunque tienen? No, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántos somos? Más de 5,000. Maestro, esto no alcanza. Mi lógica dice: no alcanza. Y vamos a la realidad: no alcanza. Mi esposa, cada vez que va al supermercado y llega con un poco de cosas: ¿compraste todo eso con ese poquito de plata? Mi lógica decía: no alcanzaba, pero su fe multiplicó.
¿Sí me entienden? ¿Sí comprenden lo que le quiero decir? La fe transforma las cosas. La fe transforma mi razón, mi cuestionamiento en algo que no existe. Wow. Lo tercero es que la fe no escucha mi lógica. La fe no escucha lo que yo creo, lo que yo pienso, en mi naturaleza que va a suceder. Escucha lo que Dios ha dicho. Eso hace la fe. Cuando tú tienes fe, escuchas lo que Dios ha dicho. Por eso estamos declarando constantemente que lo que Dios tiene para mí es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios tiene para mí es bueno. El lenguaje de la fe no se trata de crear una falsa realidad. Habla de la voluntad de Dios para un tiempo específico. Eso es lo que hace la fe. Cuando yo creo, no le estoy diciendo o le quiero mostrar a alguien que esa fe es algo real, una falsa realidad. No, no es eso. No estoy mintiendo. Estoy creyendo que va a ser transformado. Estoy viendo que Dios ha dicho que va a ser así, aunque mi lógica diga lo contrario. Por eso, gloria a piedad, la lógica te dice que hay que hacerte diálisis. La lógica te dice que para evitar esa diálisis tienen que hacerte un trasplante. Esa es mi lógica. Pero la lógica de Dios es que Dios puede cambiarlos por nuevos. Yo no creo que eso suceda. O sea, en mi humanidad, que Dios me haga una cirugía de riñones y me los cambie, en mi lógica no. En lo que yo creo, en mi humanidad no. Pero si yo me baso en lo que Dios ha dicho, que Él es mi sanador, que por su llaga ya estoy sano, no que voy a ser sano, no, dice ya eres sano. Amén. Eso es lo que va a hacer. Por eso nuestra fe es puesta cada día a prueba. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Tu fe, mi fe, nuestra fe siempre será puesta a prueba. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. ¿Lo tienen? Dice el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. Versículo 7. Ahora, céntrese en este versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿qué? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Te vuelvo a leer versículo 7. Quiero que lo comprenda de esta forma. Dice: para que sometida a prueba ¿qué? Vuestra fe. ¿Mucho qué? Vamos, léalo conmigo. Mucho más preciosa. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante lo que dice aquí. Un material precioso, un elemento precioso como es el oro. ¿Sabe que para fundir el oro, para que el oro se vuelva líquido y poderlo darle forma, hay que ser fundido a 1000
1064 grados para que el oro se vuelva líquido y lo puedan manejar. 1064 grados. Pero para que se sostenga hay que meterle más candela. ¿Para qué? Para que el oro sea purificado. ¿Sabía eso? Entre más candela lleve el oro, más puro se vuelve. Y mire lo que está diciendo ese versículo 7. Aunque perecedero, aunque es perecedero, es decir, que se acaba, es decir, que se puede dañar. ¿Usted sabe qué es el único material que diluye el oro? ¿Sabe cuál es? ¿El qué? El mercurio. Incluso la lejía. ¿Sabe qué es la lejía, no? El cloro. Por eso no es bueno que usted lave con prendas de oro, lave con límpido, porque se le daña. Y a más de 2000 grados, cuando ya hay más de 2000 grados centígrados, fundiendo el oro, calentando el oro, metiéndolo por fuego, en ese momento es que empieza a ser purificado, porque todos los materiales que son como arena, sílice, todo lo que contiene el oro se evapora, se desvanece. En ese momento es que el oro es purificado. Por eso dice aquí, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aparte de eso, para que ese oro sea purificado, para que pueda salir todas las impurezas, tiene que calentarse durante más de 1 hora y media, a más de 2000 grados. ¿Qué sucede en 1 hora y media a más de 2000 grados? Usted imagínese quemando algo a 2000, no, ya no existe. Pero el oro permanece, porque el oro a esa temperatura y por ese tiempo es que se purifica. Nuestra fe tiene que ser probada. Diga, mi fe tiene que ser probada. Dígalo, mi fe tiene que ser probada. Asimismo, el Señor nos va a refinar en las pruebas para obtener más sólida nuestra fe. Usted dirá, uy, Señor, pero en serio me vas a meter por todo este proceso. Me vas a meter por todo este proceso. Tu fe tendrá que ser probada. Tu fe tendrá que ser probada. ¿Para qué? 3 cosas. Lo primero, mi fe tiene que ser probada para que sea afirmada. Diga, afirmada. Santiago capítulo 1 versículo 3. Santiago capítulo 1 versículo 3. Dice, pues ya saben que cuando su fe sea ¿qué? Puesta a prueba. Santiago capítulo 1 versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes ¿qué? Firmeza. ¿Qué? Dice, ¿la estás colocando, Juan David? Santiago capítulo 1 versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Es decir, se va a firmar, se va a establecer. Amén. Solo puede establecerse la fe que ha sido probada. Solo la fe que ha sido probada es la que se va a establecer en mi vida. Y después de superar esa prueba, va a ganar confianza. Diga conmigo, confianza. Ahora repito una vez más, por la fe sucederá. Por eso usted dirá, yo creo, pero es que me pasan tantas cosas que las cuales me dicen,
No crea, porque eso no va a pasar. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No le ha sucedido? Que usted dice, yo sé que va a suceder, pero vienen cosas que le hacen dudar de eso. ¿Sabe por qué? Porque su fe está siendo probada. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Pero esa medida de fe no puede quedarse en eso que Dios le ha dado. Usted tiene que empezarla a hacer crecer. Hacerla crecer, hacerla crecer, hacerla crecer. ¿Hasta que qué? Hasta que se haya visto algo en su vida. Hasta que se haya manifestado en una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Mi fe tiene que ser afirmada, tiene que ser probada. Por eso la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Y qué? Y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu empieza a obrar y comienza a hacer. Y Dios empieza a hacer, es porque mi fe crece a medida que escucho la palabra. A medida que usted busca de Dios, a medida que usted viene a este lugar a escuchar palabra, a medida que usted se conecta aquí a escuchar palabra de Dios, su fe empieza a crecer. Usted y yo tenemos que hacer crecer nuestra fe. Tenemos una medida. La palabra dice: si tuvieses fe como del tamaño de una semilla de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y ese monte lo haría. Mire cuánta fe necesitamos para que algo suceda. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice la Biblia, ¿no? Si tuvieses fe como del tamaño de una semilla de mostaza, ¿qué sucedería? Que si le dices al monte, quítate y échate en el mar, ¿qué hace? El monte se va a mover. Ahora les pregunto esto. En este momento, váyase usted para los farallones. Váyase para la cordillera. Párese enfrente de la cordillera y dígale: quítate y échate en el mar. Vamos, dígalo. Vamos, ¿es capaz de hacerlo? ¿Usted es capaz de ir ahorita a los farallones? A una cordillera, a una montaña, y parársele enfrente y decirle: quítate y échate en el mar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedería si tú lo dices? ¿Se moverá? ¿Sabes por qué? Porque ahí es puesta a prueba tu lógica. Tu lógica dice: no lo va a hacer. Tu fe dice: va a pasar. Pero ¿cuánta medida necesitamos? ¿Cuánta medida de fe tienes en este momento? Si con el tamaño de una semilla de mostaza el monte se echa al mar, entonces ¿cuál es el tamaño de tu fe?